Para definir lo que es el grupo simétrico de grado n, primeramente vamos a recordar lo que es una permutación. Si yo tenía los elementos 1, 2 y 3, una reorganización de estos elementos es lo que entendíamos como una permutación. Si a este conjunto lo llamo M, pues este conjunto también va a ser M. Entonces una permutación la puedo ver como una función que va de un conjunto en sí mismo. Esta función la vamos a denotar por phi. Si nos fijamos en el dominio de esta función, a elementos distintos hay imágenes distintas, por lo tanto esta función es inyectiva. Y si nos fijamos en el codominio, cada elemento aquí tiene una preimagen, por lo tanto esta función es sobreyectiva. Quiere decir de que esta función va a ser biyectiva, ya que cumple con estas dos condiciones. Entonces, resumiendo, una permutación va a ser una función que va de un conjunto en sí misma, donde a cada elemento le asignamos una imagen mediante phi, que la vamos a denotar por i sub a, y esta función pues va a ser biyectiva. Los conjuntos a los que nos interesa aplicar estas permutaciones van a ser conjuntos finitos con esta forma. El conjunto de todas las posibles permutaciones que yo puedo hacer con un conjunto de n elementos lo voy a llamar Sn, lo vamos a denotar de esta forma, y la cantidad de permutaciones que podemos realizar va a ser n factorial. Así, si mi conjunto tiene 3 elementos, esto lo voy a denotar por S3. El número de permutaciones que va a tener este conjunto S3 va a ser 3 factorial, que eso es lo mismo que tener 6 permutaciones. Estos conjuntos de permutaciones son los que conocemos como conjuntos simétricos. Entonces, en este caso, este sería el conjunto simétrico de grado n y este sería el conjunto simétrico de grado 3. Ahora veamos un poco acerca de la notación. Representar una permutación de esta forma, pues por obvias razones resulta ser algo incómodo. Por lo tanto, lo que se utiliza es la notación de matriz de doble fila de Cauchy. En esta notación, la primera fila corresponde a los elementos del conjunto y la segunda fila corresponde a sus respectivas imágenes. Así, esta permutación que nosotros tenemos aquí quedaría representada por medio de esta matriz. Así tenemos entonces que las 6 posibles permutaciones que podemos realizar en un conjunto con 3 elementos serían estas de aquí. Esto es lo que denotamos con S3. Ahora, ya tenemos los elementos. ¿Cómo operamos estos elementos? Pues recordemos, cada uno de estos elementos es una función. Por lo tanto, sería natural pensar de que la operación que podemos definir para estos elementos sería la composición de funciones. De hecho, esa es la operación que vamos a utilizar y esto es lo que se conoce como la multiplicación de permutaciones. Entonces, si yo tengo dos permutaciones, ¿cómo las componemos? O mejor dicho, ¿cómo las multiplicamos? Pues para esto vamos a recordar cómo funciona la composición de funciones. Si yo tengo 3 conjuntos, x, y, z, y tengo una función una función f, que va de x a y, y una función g que va de y a z, la función que va de x directamente a z va a ser la función compuesta g con f. Esta notación lo que sugiere es que primeramente actúa f y luego actúa g. Entonces, en este caso, cuando yo voy a multiplicar estas dos permutaciones, quien actúa primero va a ser phi sub 3 y quien actúa después va a ser phi sub 2. Multiplicar dos permutaciones va a dar siempre como resultado otra permutación. Por lo tanto, ¿cuál sería la permutación que obtenemos aquí como resultado? Entonces veamos cómo realizamos esto. Nos fijamos de que este es phi sub 3. Entonces, mediante phi sub 3 la imagen del 1 es 1. Pero mediante phi sub 2 la imagen del 1 es el 3. Por lo tanto, la imagen final de 1 va a ser 3. Eso lo colocamos aquí. La imagen de 2 es el 3 y la imagen del 3 es el 2. Por lo tanto, la imagen final del 2 va a ser el 2. La imagen del 3 es 2 y la imagen del 2 es 1. Por lo tanto, la imagen final del 3 va a ser 1. Eso lo colocamos acá. Por lo tanto, la permutación que hemos obtenido a multiplicar phi sub 2 y phi sub 3 va a ser phi sub 4. Aquí en esta tabla tengo todas las posibles multiplicaciones de estas permutaciones. Aquí vemos que en efecto multiplicar phi sub 2 por phi sub 3 nos daría phi sub 4. Resulta que S3 bajo esta multiplicación de permutaciones es un grupo, ya que si nos damos cuenta esta multiplicación de permutaciones es asociativa, ya que la composición de funciones es asociativa. En este caso el elemento neutro es la permutación que hemos denotado por phi sub 0
Y esta permutación lo que hace es que a cada elemento lo envía a sí mismo, es como si no permutáramos nada. Y se cumple que cualquier permutación que nosotros multipliquemos con la identidad, pues va a ser esa misma permutación. Nosotros podemos ver aquí en esta tabla que si tomamos por ejemplo phi sub 0 y la multiplicamos por cualquiera de estas, en la segunda fila vemos que tenemos el mismo elemento. Y lo mismo sucede por este lado. Si nosotros tomamos aquí a phi sub 0 y multiplicamos por cualquiera de estas, aquí vemos que tenemos la misma permutación. En este caso, cada permutación también va a tener una permutación inversa. Ya que estos son funciones biyectivas, pues aseguramos de que cada una de estas permutaciones esté en inversa. Y lo podemos entender de esta forma. Si yo tengo una permutación, si yo hago a un conjunto una permutación, siempre va a existir otra permutación que deshace esta permutación, dejando al conjunto como si no lo hubiese permutado. En esta tabla podemos confirmar de que cada una de estas permutaciones tiene otra permutación que la deshace, ya que phi sub 0, la permutación que digamos deja al conjunto como si no lo hubiésemos permutado, aparece en cada una de las filas de esta tabla. Por ejemplo, en el caso de phi sub 1, quien deshace esta permutación es phi sub 2. Tenemos también el caso de phi sub 3, que quien deshace esa permutación es el mismo phi sub 3. Y pues bueno, si nos preguntamos por la conmutatividad de este grupo, pues resulta de que este grupo no va a ser conmutativo porque en general la composición de funciones no es conmutativa. Por lo tanto, tenemos así que el conjunto simétrico de grado 3 bajo la multiplicación de permutaciones es un grupo, que es lo que conocemos como el grupo simétrico de grado 3. Asimismo, Sn o el conjunto simétrico de grado n bajo esta multiplicación de permutaciones va a ser un grupo, que es precisamente el grupo simétrico de grado n, donde n es un número natural mayor que 0. Un buen ejercicio sería probar que si n es mayor que 2, entonces en general ese n no va a ser un grupo abeliano. Y pues bien, ya con esto habríamos terminado. Por último, quiero decir que cuando hablé de la notación que utilizamos para las permutaciones, mencioné a Cauchy. Y la razón de esto no es solo que Cauchy haya introducido esta notación, sino que además él dijo cómo se multiplicaba. Y es curioso que cuando Cauchy hizo esto, pues ni siquiera se sabía que era un grupo. Todavía no se había definido como tal, no teníamos la definición moderna de grupo. En la descripción te dejo más información acerca de esto, de cómo se construyó todo esto de la teoría de grupos. Por ahora no es más, gracias por ver.